En este capítulo te voy a dar algunas ideas de cómo puedes crear un logo y como puedes ver, este que tengo en pantalla es un logo sencillo y vamos a crear dos. Uno va a ser el logo oficial y otro será el icono que utilizaremos como miniatura. Y cuando te hablo de miniatura me refiero al famoso favicon, que es ese pequeño icono que se crea en las pestañas de Google que, como te lo estoy mostrando, es bastante característico entre las pestañas. Entonces, aquí tienes esta idea y también vamos a crear este otro que será el famoso favicon, que incluso lo podríamos utilizar para lo que es el perfil en redes sociales. Entonces vamos a comenzar con este y este, como puedes ver, es sencillo. Es un elipse sobre el cual hay un texto o más bien dos iniciales. Luego está este texto que lo que hice fue separarlo para manipular cada una de las letras. En este caso, como puedes ver, la Y hace una conexión con el elipse y luego creamos este otro logo que se conforma de un arco, un elipse de fondo, un texto y abajo lo que es otro texto de forma circular. Entonces, sin más que agregar, vamos a irnos por acá a archivo, vamos a crear un nuevo archivo. En este caso será de un ancho aproximado de 512 píxeles, será de orientación panorámica y de una altura de 250. Ahora sí me va a permitir y le voy a dar en crear. Este será el primero, que es este. Como puedes ver, vamos a arrancar de una vez. Te voy a dar ideas de cómo puedes crear un icono bastante minimalista, un logo bastante minimalista. Bien, voy a crear una capa y ahora me voy a venir a lo que es la herramienta elipse. Voy a presionar la tecla Shift y voy a crear este elipse más o menos por ahí. Puede ser, no importa el tamaño, después lo vamos a ir mejorando. Ahí lo tengo. Voy a quitarle lo que es el trazo y voy a agregarle un color negro como fondo y ahí lo tendría. Perfecto. Ahora voy a darle acá clic fuera. Lo siguiente será crear un texto en una nueva capa. Voy a seleccionar la herramienta de texto. Voy a inclinarme por esta letra que me está recomendando Illustrator. Voy a crear el texto, puede ser acá adentro, y serán simplemente dos letras, dos iniciales. Voy a dar doble clic y voy a agregarle un color blanco y ese texto será de aproximadamente unos 100 puntos o lo que es equivalente a 100 píxeles. Vamos a ver por ahí. Y ahora lo que voy a hacer es centrarlos. Para centrar el texto dentro de lo que es el elipse, voy a seleccionar ambas capas desde acá, no desde acá, sino desde acá. Selecciono. Luego me vengo por acá y en el área de alinear despliego los tres puntitos y normalmente nos viene alinear con mesa de trabajo. Nosotros vamos a elegir alinear con la selección. Aquí le decimos centrar y centrar. De esa manera, creo que aguanta un poco más ese texto. O vamos a ver, yo creo que no se ve mal. Ahí lo vamos a dejar tal cual. Ok, ahora lo que sigue es seleccionar nuevamente, clic derecho y vamos a agrupar. Una vez que hemos agrupado, ahora vamos a alinearlo nuevamente. Primero lo vamos a centrar, más o menos ahí, más o menos por ahí, y lo vamos a tirar a la izquierda. Yo lo voy a correr un poquito más ahí para que lo podamos ver de una mejor forma. Lo siguiente, una nueva capa, herramienta texto, clic y vamos a escribir Academy. Ok, ahí estaría. Voy a seleccionar por acá. Voy a bajar el zoom para ver el tipo de letra. Creo que más o menos ahí. Yo creo que este elipse puedo bajarle un poquito el tamaño, más o menos por ahí. Voy a centrarlo. Exacto. Y creo que este texto está un poco grande. Lo voy a manejar al 85. Vamos a ver cómo se comporta. Creo que está bien. Voy a centrarlo por ahí.
lo estoy centrando en su posición vertical. Y lo siguiente, una vez que tengo seleccionado este texto, me vengo a objeto y aquí le voy a dar en expandir. Me aseguro que estén seleccionadas las dos primeras opciones, le doy OK y ahora le doy clic derecho y le doy en desagrupar. Una vez que le di en desagrupar, como puedes ver, puedo manipular cada uno de los caracteres. ¿Qué es lo que voy a hacer? Como viste en este logo, voy a pegar la letra Y con el elipse. Entonces, lo siguiente, selecciono la letra, me vengo a la herramienta plumita y como puedes ver desde acá, yo puedo crear nuevos puntos, puedo crear un nuevo trazo, otro trazo por acá, pero antes quiero que veas que nos vamos a guiar a través de lo que son las líneas guías. Voy a activarlas. ¿De qué manera? Presionando control más R y voy a dar un poquito más de zoom. Ok, quizás no sea tu logo parecido a este, pero aquí te estoy dando algunas ideas. Voy a crear una línea guía por ahí y voy a crear otra en esa parte. Selecciono presionando control para que me aparezca esta herramienta. Ahora voy a bajar un poquito el zoom y ahora sí viene lo que estamos buscando y listo. De la siguiente manera voy a presionar control para seleccionar este punto y lo voy a estirar hasta que pegue totalmente con el elipse. Luego me traigo el otro presionando control y como ves simplemente lo traigo a ese punto. Voy a hacer un clic fuera o simplemente selecciono esta herramienta y ahí tendría mi logo. Ese sería el logo oficial de nuestra página. Recuerda que aquí nosotros podemos cambiar los colores, podemos crear un elipse blanco con letras negras y estas letras que están acá las podemos crear en color blanco. Pero bien, yo lo voy a dejar tal cual. Y aquí viene lo siguiente, yo lo voy a guardar, guardar como, y aquí en la carpeta del proyecto le voy a poner logo web. Lo estoy guardando como un editable. Esto es importante porque si más adelante le quieres hacer algunos cambios, ya sabes que simplemente lo abres con Illustrator y haces los cambios necesarios. Los puedes guardar tanto en punto .ai, punto .eps, punto .svg, incluso en punto .pdf. Yo lo voy a hacer con el formato de Illustrator y le voy a dar en guardar. Aquí le doy en OK y también lo voy a guardar como un logo en formato PNG. Ahí estaría, como puedes ver, así se ve. Y aquí voy a elegir PNG-24 y lo demás lo voy a dejar tal cual. Aquí voy a darle en lo que es guardar el nombre, el mismo, le doy en guardar y ahí estaría. Lo siguiente será crear este icono o este logo. Y este es bastante sencillo. Tiene algunos aspectos que es importante manejar, pero nada del otro mundo. Nos vamos a venir aquí a archivo, en nuevo, y le voy a dar las dimensiones de 512 por 512 píxeles. Le voy en crear. Una vez que lo tengo ahí, voy a crear una capa. Ahora me vengo a la herramienta elipse, presiono Shift y voy a dibujar, no importa el tamaño, lo voy a dejar ahí porque aquí lo voy a manejar de acuerdo a las dimensiones y en este caso será un elipse de 450. Como ves, ahí está. Le voy a quitar el fondo blanco por uno negro y el trazo sí, lo voy a eliminar definitivamente. Lo voy a centrar. Vamos a ver, creo que no me lo está centrando. Voy a seleccionar nuevamente y lo estoy centrando. Ahí está, más que bien. Creo que incluso le puedo dar un poco más de aproximadamente unos 470 píxeles. Ahí está bien, perfecto. Lo siguiente, voy a duplicar esta capa. ¿Cómo lo hago? Voy a copiar este elipse, presiono control más C,
voy a crear una nueva capa y presiono Control Alt Shift más V para pegar en el mismo punto. Ahora, como puedes ver, tengo dos elipses. Entonces, el primero, el del fondo, voy a desactivar el ojito y voy a seleccionar este. Como puedes ver, he desactivado el ojito del que está en la parte superior y he dejado el del fondo porque este del fondo lo que voy a hacer es quitarle el fondo y le voy a activar lo que es el trazo y el trazo será de aproximadamente 2 puntos, más o menos ahí. Exacto. Ahora activo el ojito del que está en la parte superior y a este recuerda que voy a irme aquí a la herramienta elipse. Voy a seleccionarlo más bien. Aquí lo tengo seleccionado. Puedo desactivar el fondo, más bien el que está debajo para trabajar libremente. A este que está en la parte superior le voy a bajar de 470 a aproximadamente 440 píxeles, más o menos ahí. Voy a activar el que está abajo para ver cómo se ve. Creo que está bien. Yo creo que incluso lo podemos dejar en 430. Ahí estaría. Excelente. Y ahora voy a crear un texto en una nueva capa y ese texto no es más que dos letras EB. Voy a seleccionar con un doble clic y voy a cambiar el color de negro a blanco. Voy a aumentar el tamaño a más o menos 100 píxeles. Creo que aguanta más. Voy a manejarlo de esta forma presionando Shift más Alt. Lo voy a dejar más o menos por ahí y la voy a centrar más o menos en ese punto. Lo puedo hacer así de forma calculada, como ves, pero también lo puedes hacer como ya te lo mostré, que es seleccionando. Primero voy a desactivar el fondo, más bien el círculo, y aquí podría seleccionar ambos y luego me vengo aquí a lo que son los tres puntitos de alinear y aquí le digo que lo haga de acuerdo a la selección. Aquí le daría en centrar y centrar. Ahí, como puedes ver, está más que centrado. Perfecto. Activo el fondo de esa forma. Y aquí viene lo siguiente. Importante, hay que estar pendiente de los pasos que yo voy a hacer. Lo primero, voy a activar las reglas con control más R y voy a crear una línea guía aproximadamente por ahí en el pie de las letras. Voy a aumentar el zoom, más o menos por ahí. Voy a crear otra línea guía. Esta línea guía va a estar más o menos ahí y una tercera que estará a la misma distancia. Bien, una vez hecho eso, lo que voy a hacer es seleccionar el, el trazo que está detrás y me voy a acercar bastante, más o menos por ahí, y voy a seleccionar la herramienta de la plumita y creo que un poquito más de zoom. Voy a crear un trazo en lo que es el trazo rojo. Mira que si yo me coloco donde se hace la intersección, no me lo va a permitir, porque si yo hago un punto ahí se va a crear un trazo independiente y yo quiero un trazo, más bien, se va a crear un trazo de acuerdo a la intersección. Entonces, yo lo que voy a hacer es crear un trazo ahí lo más cerca posible a lo que es la guía, donde diga trazo, le doy un clic, luego creo otro en el centro, aquí no importa porque ya te vas a dar cuenta que el del centro va a ser simplemente para lo que es eliminar. Ahí puede ser. Perfecto. Y el tercero será más o menos por aquí, lo más cerca posible, como puedes ver ahí. Excelente. Voy a bajar el zoom y me voy a ir al otro lado. Haré lo mismo. Voy a empezar en la parte superior. Aquí voy a hacer un trazo lo más cerca de la línea guía. La otra, vamos a ver, vamos a bajarlo por acá, porque más o menos ahí. Voy a acercarme. Aquí será el otro, más o menos. Ahí, ¿ves? Ahí me equivoqué. Tengo que hacerlo sobre el trazo. Excelente. Y el siguiente será aquí. Exacto. Bien. Una vez hemos hecho eso,
vamos a presionar control para seleccionar el trazo del centro. Como ves, ahí tengo seleccionado el trazo del centro y simplemente aquí lo que voy a hacer es presionar lo que es la tecla de suprimir y aquí ha sucedido algo. Quiero ver qué fue lo que pasó. Creo que no estoy seleccionando. Ah, bueno, no creé. Aquí tenía que crear un trazo en el centro. No lo había creado. Ahora sí. Voy a presionar la tecla control para seleccionar. Y ahora sí, presiono la tecla suprimir para eliminar. Me vengo del otro lado. Voy a bajar el zoom. Aumento el zoom. Selecciono el trazo de lo que es el centro. Ahí está, seleccionado y suprimo de una vez. La idea es que quede así, como puedes ver, de esta manera. Ahí está. Y ahora lo que voy a hacer es esto. Teniendo ambos seleccionados, voy a presionar con la tecla, el botón derecho del mouse y le doy en agrupar. Luego hago lo mismo nuevamente, pero ahora le doy en desagrupar para que de esa forma, si doy un clic fuera y vuelvo a seleccionar, si selecciono el de arriba con la herramienta de selección, mira, aquí ya los tengo de una forma independientes. Ahí, como puedes ver. Entonces, ¿qué es lo que sigue? A este trazo que está en la parte de abajo, yo le voy a decir que venga y me quite lo que es el relleno y ahí ha quedado únicamente el trazo. Entonces me vengo aquí a la herramienta de texto y cuando me coloco en esta parte de lo que es, bueno, no seleccioné la herramienta de texto, ahora sí, cuando me coloco sobre el trazo, como ves, se convierte como en una curva. Ahí le doy un clic y ahí estaría el texto. No te preocupes si lo ves volteado, ahorita se va a controlar. Y aquí es donde yo voy a escribir el texto, pero voy a bajarle aquí a el tamaño de la fuente para que me sea más fácil. Voy a bajar a un 50 y voy a escribir EB Academy.online. Bien, ahí a simple vista no se ve, pero ya te vas a dar cuenta que lo hemos escrito bien. Entonces voy a seleccionar la herramienta que aparece acá y cuando yo me coloco, quiero que veas, cuando me coloco en esta parte, puedes ver que aparece una flechita apuntando hacia la derecha. Esa flechita nosotros la vamos a presionar cuando nos aparezca ahí y la vamos a pegar hasta este punto. Ahí puedes ver. ¿Y por qué me sale tirado hacia la derecha el texto? Porque aquí lo tengo alineado hacia la izquierda. Tengo que seleccionar el centro y como ves, ahí estaría. Puedo bajar, de hecho, el texto a menos, a un 30 podría ser. No importa, ya te vas a dar cuenta que lo vamos a manejar diferente. Puedo ponerlo en 40, ya lo vamos a ir manejando. Y ahora, ¿cómo le damos, cómo lo volteamos de forma vertical? Entonces, eso lo hacemos de la siguiente manera. Nos colocamos aquí en el centro y como ves, aparece una flechita apuntando hacia arriba. Cuando nos aparezca, le damos un clic izquierdo sin soltar y le damos vuelta. De esa manera, ahí lo tendríamos. Y ahora viene lo siguiente. Vamos a trabajar con perdón, aquí el desplazamiento vertical. Yo le voy a dar un menos, más o menos un menos 14 o un menos 13 podría ser, creo que menos. Y aquí voy a bajarle de 40 puntos a un 30, podría ser ahí. Y en este caso es cuestión de jugar con lo que es el desplazamiento vertical. Ahora quiero que este texto cubra todo esto, toda la parte de abajo. Eso lo logro con lo que es la separación de lo que son los caracteres. Como ves, es en esta parte. Con un 200 quedaría así, con un 300 quedaría de esa forma y es cuestión de ir probando para que logres lo que quieras. En este caso le voy a aplicar un 450, creo que aún aguanta. Vamos a probar con un 500, creo que todavía un 550 y ahí, como puedes ver, se ve
totalmente diferente. Ahí tendríamos nuestro logo. Vamos a regresar para ver. En este caso se ve distinto porque el texto o la letra es otra. Pero no te preocupes, aquí tú lo puedes cambiar sin ningún problema. Ahí tendríamos el favicon, nuestro logo, y ahora cómo lo guardamos. Tenemos dos formas de cómo guardarlo. Yo te recomiendo que le crees un fondo. Podría ser un fondo. Vamos a crear aquí una nueva capa y nos vamos a venir aquí a lo que es la herramienta rectángulo. Voy a crear un rectángulo. Aquí he elegido la herramienta elipse. Tendría que volver aquí y la herramienta elipse, rectángulo. Ahora sí, creo el rectángulo, más o menos por ahí. Voy a manejar un poquito lo que son las esquinas con una redondez de más o menos ahí. Y ahora aquí yo puedo trabajar lo que es el fondo. Puedo trabajar desde un gris para que te des cuenta cómo quedaría el logo, el icono, como puedes ver, pero si no, lo puedes dejar de color blanco sin ningún problema y ahora lo vamos a guardar de dos formas. Primero, lo voy a guardar aquí en archivo, en guardar como y le voy a poner aquí icono y le doy en guardar con la extensión de Illustrator. De esa forma, le doy en OK y ahora lo puedo guardar de dos formas. Con ese fondo blanco que le acabamos de crear, me vendría aquí a exportar, guardar para web y como puedes ver, ahí estaría mi icono. Le daría acá en PNG-24, guardar como y le doy en icono, voy a poner icono rectángulo rectángulo de esa manera, le doy en guardar y la otra sería quitando el ojito para que no se guarde ese fondo, el fondo de que tiene, me vendría archivo, exportar, guardar para web heredado y como ves, ahora sí se guarda únicamente el icono. Como estás observando, igual aquí estos parámetros, le doy en guardar como, le doy aquí en icono rectángulo, icono le voy a poner favicon. De esa manera le doy en guardar y ahora sí me voy a lo que es la carpeta donde los guardé. Como puedes ver, aquí tengo mis dos editables. Importante porque si más adelante yo deseo hacer algunos cambios, ahí los voy a tener. Este es mi favicon. Como puedes ver, se ve muy bonito. Y este otro sería el logo que yo puedo utilizarlo incluso para redes sociales. Ahí lo ves. Está muy bueno, se ve bien. Y el tercero que será nuestro logo oficial. Recuerda que te comenté que este logo nosotros lo podemos guardar en distintos colores. Puede ser blanco y negro, es decir, el texto negro, el elipse negro, pero también lo podemos hacer a la inversa. El elipse blanco y el texto en negro. Ya es cuestión de que lo pruebes. Yo lo voy a dejar así tal cual porque, como te comento, tengo los editables y en cualquier momento yo puedo aplicarle algún tipo de edición.